Bien. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vamos a partir en la clase de calor y temperatura 2. Tuvimos una mini vacación que me tomó sorpresa porque no me acordaba. Y de hecho yo fui uno de los que acordó esas vacaciones y no me acordaba. Pero, eh, eh, pero bueno, ahí vamos a continuar con la clase. Ya que me alegra. Sí. Bien. Entonces, vamos a definir primero los objetivos, ¿cierto? De la clase 14, porque esta es la clase teórica 14. Y lo primero, ¿cierto?, es describir la transmisión del calor. O sea, ¿cómo se transmite el calor? Vamos a ver los tres tipos principales, que son conducción, convección y radiación, en términos cualitativos, es decir, sin ningún cálculo asociado. Después vamos a relacionar las escalas de temperatura, Kelvin y Celsius, y esto lo vamos a asociar, ¿cierto?, a construcción de escalas termométricas. Es decir, en la PSU les pueden inventar cualquier escala termométrica X. Disculpen que les siga diciendo PSU, pero bueno, la prueba de transición. Eh, ¿Cómo se llama? La construcción de escalas termométricas, etc. Puede ser cualquiera sea, entonces ustedes tienen que saber cómo manejarse entre estos dos tipos, entre este tipo de ejercicios. Y finalmente, esto nuevo, es uno de los objetivos que cambió, es describir la dilatación térmica en de diversos materiales en términos cualitativos, es decir, dilatación solamente conceptualmente, sin ningún cálculo, y ojo chiquillos, que signifique que no tenga ningún cálculo asociado, no significa que no vamos a ver una ecuación. Las ecuaciones son súper descriptivas. Las ecuaciones no solo sirven para hacer cálculos, sino que las ecuaciones sirven mucho para como acordarse de cuál es la relación cualitativa que existe. Entonces, vamos a ver ecuaciones igual, ¿ya? Solo que no vamos a hacer ejemplos numéricos, ¿ok? Eso. Entonces, partamos de lleno, ¿ya? Acá, pues, cierto, Artur, como siempre, te invito a que me complementes, lo que sea. ¿Ya? Sí. Entonces, el calor se puede transmitir de tres formas principalmente, ¿cierto? Conducción, convección y radiación. La primera de ellas, ¿cierto? Que la conducción es la que sea principalmente de los cuerpos sólidos, es decir, cuerpos estáticos en los que no se puede dar transporte de materia. ¿No estoy grabando? Sí, no sé si está grabando, se está grabando. Ah, ya. Me parece ahí arriba. Ya, perfecto. Me asusté. Dije, ya. Entonces, la conducción, ¿cierto? Se da en un cuerpo sólido donde los átomos no son libres de viajar dentro de la estructura. Ujú. Entonces, el calor cuando los átomos están quietos, entre comillas, no pueden desplazarse, no hay desplazamiento de masa, se dice que el calor se traspasa por conducción. Por ejemplo, acá los átomos de acá no pueden moverse hacia acá. Lo que pasa es que el átomo de acá, que está más caliente, o sea, los átomos de acá que tienen mayor energía cinética, por lo tanto tienen mayor temperatura, ¿cómo se llama? Le traspasan esa energía cinética a los átomos del lado. Y así se va transmitiendo el calor en el material. Es decir, se va traspasando de la parte más caliente hasta la más fría. Uh-huh. Y hay ecuaciones, ¿cierto?, que definen este comportamiento. En general, ¿cierto? Se ha estudiado harto lo que es la velocidad de transmisión del calor. ¿A qué me refiero con velocidad? ¿Cuánto calor U se transmite en una unidad de tiempo T? Uh-huh. Es decir, no sé, si de un lado al otro se transmite, no sé, 8 joules por segundo, etcétera, eso se puede calcular. ¿Qué tan rápido se pierde calor? Uh-huh. ¿Y de qué depende la velocidad con la que se traspasa calor? Uh-huh. Depende de K, que se llama el coeficiente de conductividad térmica. Mientras más alto es el valor de K, mejor conductor es el material. Después depende del área de contacto. Es decir, si ustedes tienen, ¿cierto? La parte que está a temperatura 1, y acá está la parte de temperatura 2, la superficie de contacto térmica entre las dos temperaturas, ¿cierto? Esta va a ser el área A. A mayor superficie de contacto, más rápido se va a transmitir el calor. Es lógico, ¿cierto? También depende de la diferencia de temperatura.
Mientras mayor sea la diferencia de temperatura entre el punto T1 y el punto T2, ¿cierto? Mayor va a ser la transferencia de calor y finalmente es inversamente proporcional a L. ¿Y qué es L? L es el largo. L es el largo. Es como el espesor, disculpen. Es el espesor que separa las dos temperaturas. Acá ustedes tienen T1 y acá ustedes tienen T2. Entonces, mientras más largo sea el camino que tiene que atravesar el calor, ¿cierto? O sea, la energía, menor va a ser la velocidad de conducción térmica. ¿Se entiende todos estos factores, chiquillos? Primero que nada, acá, primera consulta. ¿Se entiende estos? O sea, depende de 4 factores. Depende del material, depende del área, depende de la diferencia de temperatura y depende del largo. Ah, ya. No, o sea, chiquillos, ya primero voy a responder la pregunta de Roxy. Chiquillos, usualmente en física las letras se pueden utilizar para varias formas, ¿ya? O sea, dependiendo del contexto, ustedes les van a decir qué se va a significar L. L, como tú dices, Roxy, se usa mucho para decir calor latente. Pero L puede ser largo, ¿cierto? Como puede ser espesor. Ahí tú puedes poner la letra que quieras. Si quieres, puedes reescribir la ecuación y en vez de ponerle L, le puedes poner E de espesor. ¿Ya? Lo que simplemente tienes que saber qué significa tú. Tenerlo anotado abajo. ¿Ya? Ya. A, chiquillos, A es el área de contacto entre los dos materiales. ¿Sí? O sea, entre las dos fuentes de energía. Entonces, ¿qué es Como lo la que sección transversal, ¿o no? es la sección transversal? Tal cual. Mira, si tú tienes acá, ¿cierto? Una fuente de temperatura T1, ¿cierto? Y acá, le ruego que ustedes acá miren, piensen que esto está como de lado, ¿sí? A ver, espérenme. Mejor voy a hacer un dibujo de este estilo. Imagínense un tubito, ¿sí? Imagínense ustedes un tubito así. ¿Ah? Un tubo sólido. Un tubo sólido. Esto está relleno. Acá tú tienes una temperatura T1 y acá tú tienes una temperatura T2. Y tú lo que quieres evaluar es qué tan rápido se traspasa el calor de ahí hacia allá. El área que se refiere es el área de la sección transversal. Es esta área de acá. Es como el área de ese circulito que está al medio. Disculpa que me quedó mal dibujado. Puedo cambiar el color. El área es el área de este circulito que está ahí. Eso es el valor A. Y el valor L sería como... Mejor voy a hacer un dibujo un poco más claro. Bueno, intenté hacerlo. Ajá. Me quedó re feo. ¿Sí? A es ese valor. El A es el valor de esa área. Y L, que es el espesor, es este valor de acá. Ese es el valor L. Digo, es que el radio digo, si es que tenemos un tubo cilíndrico, usamos el radio para sacar el área El de la área. sección transversal, que es un Exacto. círculo al fin y al cabo. Esa es la cosa. Como que el A define si es que es más gorda la cosa o es más chiquitita, pues, más delgada. Puede ser, Exacto. piensa como tal vez en un tubo más gordo, más gordote, o un tubo más delgado. Entonces ustedes piensan que, por ejemplo, bueno, el área tiene una aplicación súper práctica que ya vamos a ver cómo afecta eso. ¿Ya? Al tiro vamos a ver cómo afecta cada cosa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, usted apoya la planta del pie completa sobre un material que tiene un alto coeficiente de conductividad térmica y la planta del pie izquierdo también completa sobre otro material que tiene un bajo coeficiente de conductividad térmica. O sea, ustedes se fijan acá, ustedes tienen la patita derecha, no sé, pues por ejemplo, en un material de alto coeficiente de conductividad térmica, podría ser cerámica, y usted tiene el otro pie en un material de baja conductividad térmica. Entonces podría ser, por ejemplo, la madera o la alfombra. Ajá. ¿Cuál pie experimenta una transferencia de calor más rápido?
Suponga que ambos materiales están a la misma temperatura y son de igual grosor. Si suponemos que sus pies se encuentran a una temperatura mayor que ambos materiales, ¿cuál pie se sentirá más frío? ¿Qué podría hacer para que dicho pie pierda menos calor? Y acá piden un ejemplo, ¿ya? Pero discutamos primero las tres primeras. Esto va a ser para ejemplificar. Primero, ustedes, ¿qué pie piensan que va a experimentar una mayor transferencia de calor? O sea, más rápido. ¿Cuál pie va a perder más calor más rápido? Ujú. ¿Cuál es el izquierdo? El izquierdo el que está sobre... Baja conductividad térmica. El derecho, ¿ya? Al revés. Ya, exacto. El derecho. ¿Por qué? Porque el, ¿cómo se llama? El que está con un material de alta K, ¿cierto? Pierde más rápido. Exactamente se va. Muy bien, chiquillos. Ya, entonces acá vamos a poner derecho. Ya, después. ¿Cuál pie se sentirá más frío entonces? ¿El izquierdo o el derecho? Piénsenlo en la cotidianidad, pues. Si ustedes tienen, ¿cierto? La cerámica que pierde, tiene alto K y la alfombra que tiene bajo K. ¿Cuál se siente más frío? Por la experiencia. El, el izquierdo. Se ponen la pata en una plancha de metal o en una plancha de madera. Ya, yo creo que acá hay harta discusión. Miren, miren. Voy a poner acá. Ignoren esto de acá. Espérenme, déjenme poner. No, no lo pude tapar. Ya voy a tapar esa explicación por mientras. Cebullar. Miren, digamos que, digamos que, ya, acá. A ver, ¿cuál es el pie derecho de esta persona? Ya digamos que este es el derecho porque va a ser mi derecha o debería estar al revés. No está al revés, el derecho y el otro. Sí, ya, digamos que este es el derecho y este es el izquierdo. ¿Ya? Entonces, digamos que esta persona pone el derecho acá, en la cerámica, y el izquierdo está acá. La cerámica tiene un alto coeficiente térmico y esta acá tiene un bajo coeficiente térmico. Eso se lo soplo. Ujú. Alto K, bajo K. ¿Cuál pie va a sentir más frío, chiquillos? ¿Cuál pie va a, ¿Cuál pie va a sentir más frío? El derecho, ¿cierto? Porque el derecho está en la cerámica y ustedes lo saben. Derechamente, si ustedes ponen su pie en la cerámica y lo comparan con la alfombra o lo comparan con la madera, siempre se siente más fría la cerámica. Ujú. ¿Por qué se siente más fría la cerámica? Porque tiene un mayor coeficiente térmico, es decir, el pie que está en la cerámica pierde calor más rápido. Entonces, como pierde calor más rápido, ustedes lo sienten como que está más helado. A pesar de que tanto el tapiz como la cerámica, tanto el tapiz como la cerámica, tienen la misma temperatura, porque ambos están expuestos al mismo ambiente. No sé si me entienden. Ahí la diferencia va en K. ¿Se entiende? A ver, ¿quién decía que no entiendo? ¿Jenny? ¿Se entiende, Jenny? Porque si tiene otra duda, Jenny la puede expresar. Ya, perfecto. Ya, acá la diferencia va en K. ¿Ya? Entonces, ¿en cuál se pierde calor más rápido? Se pierde calor más rápido acá. Y en este se siente más frío. En este se siente más caliente. ¿Ya? Bien, retrocedamos un poco y retrocedamos un poquito. No puedo retroceder, qué verga. Ahí sí. Ya, y la tercera. ¿Qué podría, para el pie que siente más frío, qué hacen ustedes para evitar la pérdida de calor? ¿Qué hace uno en un piso que les quita harto calor? Colocarlo en el tapete. Ya, pero si no tienen un tapete, ¿qué harían? Ya, correr a la pieza. No apoyar todo el pie.
No apoyar todo el pie, Pilas. usar zapatos. O sea, acá son todos fat thinkers, así, Ponerse las chalas. ponerse la chala, exacto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que uno hace, porque de hecho uno no vuela, ¿cachai? Ya imagínate, tú tenés que irte, estás en el tapete del baño y tenés que irte a tu pieza. Entonces, uno no apoya todo el pie cuando se va a la pieza. Lo que hace, uno se pone de puntitas. ¿Y por qué uno se pone de puntitas para sentir menos frío? Ay, ponen un trapo en el piso para irse a la pieza. Ya, pero muy bien, Carla, menor área. Y de ahí está el efecto del área, ¿cierto? Porque se acuerdan que la velocidad tenía que ver con K, pero también tenía que ver con el área. Entonces, cuando nos ponemos de puntita, baja el área. Muy bien. Exacto, exacto. Muy, muy, muy bien, chiquillos. ¿Se entiende? Eso. Y el L, ¿cómo aumentar Lele. el calor? Podrías, por ejemplo, ¿cómo se llama? Ponerte un calcetín más grueso, quizá. Ahí, Ujú. que ahí te estaríamos metiendo otro material, pero tú ahí podés, mientras más grueso sea el calcetín que te pongáis, más va a ser el grosor y menos calor vaya a perder. Pero eso igual tiene que ver con un tema de aislamiento del calcetín. Pero es que eso se ve más como en los fierritos, pues, porque acá el espesor que separa los dos no es nada, pues el espesor es cero. ¿Ya? Pero eso. Es como aumentar el... Es por eso que, por ejemplo, mientras más gruesa sea una capa, chiquillos, mientras más gruesas son las paredes de una casa, menor calor se pierde. Ujú. Y eso es porque el calor tiene que viajar más, ¿cómo se llama? Una mayor distancia, entonces se pierde más lento. ¿Ya? Pero en este caso, en el caso de las patitas, yo creo cómo afectar L sería como con los calcetines. ¿Ya? Pero ahí estaríamos metiendo un tercer material, que sería los calcetines. ¿Ya? Eso. Eso de la primera forma de transmisión de calor. ¿Qué alguna duda de la forma anterior, chiquillos? Ya, perfecto. Avanzamos entonces. Ya. La segunda forma de transmisión del calor es la convección. Y esta se da principalmente en fluidos. Los fluidos, chiquillos, cuando se refieren a un fluido, puede ser tanto un líquido como un gas. ¿Ya? Cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes calientan un fluido, ¿cierto? Digamos que acá el fluido se está calentando desde acá abajo. ¿Qué es lo que pasa acá con este fluido? En este fluido, las partes de abajo, las partículas de abajo van a tener una temperatura muy alta y las partículas de arriba tienen una temperatura muy baja. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La temperatura provoca que una propiedad de los fluidos que se llama densidad, en física nosotros le ponemos ρ a la densidad, ya, pero hay algunos que usan d, que es lo mismo. Un aumento en la temperatura provoca que la densidad del material baje. ¿Y ustedes saben qué les pasa a las cosas menos densas? Por ejemplo, si yo pongo algo menos denso en el agua, ¿se va abajo o se va arriba? ¿Qué les pasa a las cosas poco densas? Suben. Exacto. Entonces, ¿qué les pasa a las partículas de abajo que tienen menor densidad? Suben. Y las partículas de arriba, que tienen mayor densidad, bajan. Entonces, si se fijan, se va a producir una corriente entre que las partículas calientes van a empezar a subir y las partículas frías van a volver a bajar. Y las partículas frías se calientan abajo, entonces vuelven a subir y se genera lo que se llama una corriente de convección dentro del fluido. Eso pasa tanto en los gases como en los líquidos, ¿ya? Y ojo, no es que no exista conducción acá. Existe conducción. El fuego le está pasando el calor al fluido por conducción. Ujú. Solo que dentro del mismo fluido, el calor se está transmitiendo por convección. Ujú. Pero que eso quede claro. Bien. ¿Dudas? Si no, avanzamos.
Ojo, súper importante, acá hay flujo de materia. En la conducción la materia no se mueve. Por eso aquí yo les destacaba, ¿cierto? Que en la conducción, la materia, ¿cierto? La conducción se da porque la materia no puede moverse. Ujú. Ah, Bien, como una curiosidad que en el manto terrestre, que es la capa de la Tierra que está por debajo de la corteza, que es donde está la capa continental y toda esa cuestión, ocurren corrientes de convección. Al final, como que el magma terrestre y y el manto y todo eso, como el centro de la Tierra es más caliente, por toda la presión que hay corrientes de convección que ocurren dentro del manto, y también dentro de la estrella y toda la cuestión. Así exacto. que eh, no solo se da acá como en cosas cotidianas, sino también se da en aspectos súper grandes. Súper. De hecho, lo vamos a ver más adelante, cuando veamos Tierra. Ya, pero eso es como un spoiler. Ya. Después tenemos, ¿cierto? De la convección, ¿cierto? Tenemos la radiación. La radiación es calor que se emite mediante ondas electromagnéticas. Realmente, chiquillos, el calor en sí, la energía en tránsito entre dos cuerpos, siempre, si tú tienes un cuerpo A y tú tienes un cuerpo B, y por ejemplo este cuerpo A y este cuerpo B, no hay ningún fluido entre ellos, no hay ningún... Por ejemplo, acá no hay sólido ni hay líquido, si no hay nada. Y digamos que la temperatura del cuerpo A es mayor que la temperatura del cuerpo B, ¿sí? También A le va a transmitir calor a B. ¿Por qué? Porque la energía térmica se puede transformar en energía infrarroja. Entonces el cuerpo A libera calor como en forma de ondas, que ustedes la estudiamos, ¿cierto? Y le puede transmitir calor a B, incluso si no hay contacto directo. Eso se llama radiación. La radiación es básicamente la transmisión de energía mediante ondas. Bueno, y para los que les interese un poco más, chiquillos, lo que pasa, no sé, lo voy a hacer con la cuchara del té. Lo que pasa es que las moléculas no están quietas, las moléculas vibran. Entonces, las moléculas a temperatura ambiente, esta vibración, cuando la molécula se va relajando y vibra y empieza, por ejemplo, un objeto muy caliente está vibrando así, mucho, vibra a alta velocidad. Entonces, y un objeto menos caliente vibra a menos velocidad. Entonces, este cambio en la vibración del objeto es lo que libera calor. O sea, de que el objeto vibre fuerte a que vibre despacio, eso libera la onda. ¿Hay preguntas? Sí, con las mutaciones. Sí, las mutaciones por radiación electromagnética, o sea, sabes que ahí estamos hablando de otra cosa, porque mira, tú te acuerdas que tenemos el espectro electromagnético, ¿cierto? Acá nosotros tenemos, ¿cierto? Las ondas de radio. Esto repaso para que se acuerden del espectro electromagnético. Y acá nosotros tenemos, ¿cierto? Los rayos gamma. Acá tenemos, ¿cierto? Los rayos X y tenemos el ultravioleta. Después tenemos el visible y después tenemos el infrarrojo. Entonces, estas ondas de acá están relacionadas con el calor. Estas ondas de acá se relacionan con Q. Y estas ondas de acá se relacionan con las mutaciones. Porque estas ondas de acá, las ondas del IR, ellas excitan los estados vibracionales. Entonces, ellas dan la energía térmica. Pero ¿qué es lo que hace la onda UV y los rayos X? Lo que hacen ellos es romper, ¿cierto? Rompen. Nada, ya. La cucharita está bien, ya. Miren. Ya. Lo que hacen es romper la molécula. Y ahí eso genera mutaciones. Ujú. Al final, la carga de energía de la onda de los rayos gamma, los rayos X y la ultravioleta es mucho mayor a las de la onda infrarroja. Entonces, Exacto. por eso son más peligrosas. Eso. De hecho, chiquillos, ustedes en este mismo momento, ustedes están irradiando energía infrarroja. Ustedes, todas sus moléculas, todas sus células,
están expulsando radiación infrarroja a todos lados. Y es por eso que ustedes siempre están perdiendo energía. Ujú. Siempre ustedes pierden energía. Porque el ambiente, entre comillas, siempre está más frío que nosotros. Bueno, eso a menos que hayan 40 grados. Y es por eso que están Y es porque el cuerpo humano está diseñado para perder calor. Ujú. Eso. Es imposible evitar la fuga de calor. Lo que nosotros podemos hacer es como ponernos ropa que evite que esa onda infrarroja se alejen tanto de nosotros y vuelvan. Así que, ojo chiquillos, la radiación siempre está. Siempre, siempre está. Sí, siempre. Sí, y por ejemplo, ahora lo que también se está usando son estas pistolas infrarrojas, po, que es para medir la temperatura de las personas y Ujú. todo eso. Y lo que hacen esas pistolas es medir efectivamente la energía térmica que nosotros estamos irradiando. Y las miden de tal manera que las pueden codificar en tantos grados de temperatura. Por Exacto. eso lo están haciendo. Las pistolas de temperatura no emiten nada, no causan ningún daño cerebral ni nada, sino lo que hacen Nada. es recibir lo que nosotros mismos estamos emitiendo. Sí, no, Así no, que, no, no le apuntan 5G a la cabeza. no. No. Eh, mira, bueno, si a alguien le interesa un poco más esto, eh, lo que pasa es que nosotros, ¿cierto? La emisión de energía infrarroja depende de la temperatura del cuerpo. O sea, bueno, no sé si tiene que ver con el cuerpo negro, Arthur, pero yo me imagino que sí. Que, por ejemplo, la longitud de onda máxima depende de la temperatura. Entonces, por ejemplo, eh, van a haber dos curvas, ¿cierto? Esto va a ser la intensidad de la luz versus la longitud de onda. Y esto pasa a una temperatura T1 donde lambda máximo tiene un valor. Ajá. Y si eso se corre a una temperatura T2, ¿cierto? El valor de lambda, ¿cierto? Se achica. Ujú. Pero igual los rangos de temperatura son muy, muy chiquititos, entonces eso significa que las diferencias de temperatura también son muy chiquititas. Es por eso que a veces estos termómetros son súper poco sensibles. Onda, a veces, no sé si les ha pasado que les miden la temperatura con esa cuestión y ustedes les miden 35 grados y cosas así. Entonces, no son como súper, súper detallistas, pero es más barato, es más rápido que estar midiéndote con un termómetro. Eso. Bien. Entonces ahora nos vamos a pasar, ¿cierto?, a la parte de temperatura. Vamos a ver cómo, ¿cierto?, se construyen las escalas termométricas, porque nosotros hemos usado la temperatura, porque sí, o sea, lo hemos usado como una medida, pero ahora nos vamos a meter a como analizar un poco más en detalle, ¿cierto?, las escalas termométricas. Entonces, la temperatura, como se dice acá, yo creo que de hecho lo vio en la clase pasada la definición de temperatura. ¿O no, Arthur? Sí, sí, sí la vimos. Y vimos también ese mono, hicimos el ejemplo. Sí, es como lo mismo, pues es como para Sí, repetir. Esto es una medida de la energía cinética promedio de las partículas. Más rápido se mueve la partícula, ¿cierto? Más temperatura tiene. Ujú. Entonces, bueno, ahí ustedes vieron ese monito, ¿cierto? De las condiciones de eh, noción de caliente o frío. Ujú. Entonces, los termómetros son, ¿cómo se llama? Los termómetros son estos instrumentos que nosotros utilizamos para medir la temperatura. El calor produce cambios en la materia y estos cambios los podemos medir y establecer escalas para eso, para determinar, eh, ¿cómo se llama? Eh, temperatura. Porque ustedes saben que uno de los principales cambios que hace el calor, ¿qué es lo que hace? Genera cambios en la temperatura. Entonces, estos cambios, ¿cierto? Los cambios que podemos medir, ¿cierto? Los podemos asociar con la temperatura. Ujú. Existen tres escalas mundialmente usadas. La escala de Celsius, que la usamos creo que absolutamente todos los países. Todos los países, menos Estados Unidos. Están los Fahrenheit, ¿cierto? Que son feos y horrendos, que solo lo utilizan los gringos, USA. Y están los Kelvin, que se usa en literatura científica. O sea, los científicos utilizan la escala de Kelvin. Ujú.
Sin embargo, esta escala no la vamos a abordar porque, es cierto, no la preguntan realmente. Podría haber un ejercicio que les pida convertir, pero les van a dar los datos. Ajá. O sea, y de hecho probablemente no se las pregunten, pero en general las que se tienen que saber de memoria son Celsius y Kelvin. Ujú. Cualquier material que experimente cambios, es decir, cualquier material que experimente un cambio cuando se varíe la temperatura, lo podemos denominar un material termométrico y sirve para hacer un termómetro. Por ejemplo, el mercurio se utiliza. ¿Qué es lo que le pasa al mercurio cuando aparece un cambio? El mercurio se dilata. Ujú. Entonces, cuando el mercurio se dilata, ¿cierto? Nosotros empezamos a graduar la temperatura. Por ejemplo, el alcohol también se dilata, etc. Muchos líquidos se dilatan con la temperatura. Entonces, las escalas termométricas son escalas graduadas arbitrariamente que asignan diferentes temperaturas a algunos hechos notables. Por ejemplo, la escala de Celsius, que asigna, ¿cierto? El punto de fusión del agua, esto es del agua, lo asigna en 0. Y el punto de ebullición del agua lo asigna en 100. Súper lógico. La escala de Fahrenheit asigna el punto de fusión del agua en 32 y el punto de ebullición del agua en 212. ¿Ya? Y bueno, y para que no seamos injustos con los gringos, esos números, esos números simplemente, ellos no se basaron en el agua. El 0, Oye, ¿para qué eran? No me acuerdo. sí, ellos se basaron, el cero de ellos se basa a la temperatura en la que el agua de mar se congela. ¿Sí? El agua de mar se congela a 0 en Fahrenheit. ¿Ya? Porque, bueno, no sé si ustedes saben, chiquillos, que como el agua de mar tiene sal, el punto de congelación baja, po. Es una propiedad coligativa. ¿Ya? Eso lo van a ver en química. ¿Ya? Eh, y los 100 grados de ellos lo asignaron en la temperatura más alta de los animales, de los mamíferos, que creo que era una vaca, no sé. ¿Ya? Igual es bien arbitrario. Entonces a mí me gusta mucho más como la intuición de esto, pero es que ellos quisieron como encontrar los extremos, po. 0 que sea donde realmente el agua se congele, donde la temperatura más fría que el agua puede soportar, que el agua de mar. Y 100 como el animal más caliente, no sé. Eso pusieron. Entonces, más o menos aproximadamente los 37 grados Celsius que está el cuerpo son como 98 Fahrenheit. 98, 99 Fahrenheit. ¿Ya? Los 100 son como, creo que las vacas tienen una temperatura promedio 40 grados, algo así. No me acuerdo. ¿Ya? Acá está la escala de Kelvin, que si se fijan, la escala de Kelvin no tiene valores negativos, sino que parte desde el 0, que esa es la importancia de los valores de Kelvin. Que parten desde un 0, fijan un origen. Ajá. Entonces todos estos valores de acá quedan relativos al 0 que se asigna. Y estas escalas jamás las he visto en mi vida, siempre aparecen en el Power, pero jamás en mi vida he escuchado de ellas. Yo creo que fueron escalas que se trataron de imponer, pero que ninguna funcionó. Así que me olvido de ellas. Entonces nuevamente, ¿cierto? La escala de Celsius, ¿cierto? Como yo les dije, el 0 se evalúa cuando es la temperatura de fusión del agua y el 100 se evalúa cuando es la temperatura de ebullición del agua. Estos puntos se los tienen que saber. De memoria son números. Fusión del agua, ebullición del agua. Esto considerando una presión atmosférica de 101.000 kilopascales, es decir, eso es una presión de una atmósfera. Después, ¿cierto? Viene la escala de Kelvin, que fija su punto cero en el cero absoluto. Al igual que la escala de Celsius, sus grados son centígrados. Ya les voy a explicar qué significa que sean centígrados. El cero absoluto es la temperatura mínima que existe. En este valor, la energía cinética, entre comillas, de las partículas es 0. Entonces, ¿cómo se calcula la temperatura en Kelvin? Se calcula como la temperatura en Celsius más 273. Entonces, por ejemplo, los 0 grados Celsius, si nosotros queremos calcular los 0 grados Celsius en Kelvin, ¿cierto? Ponemos la temperatura en Celsius, que son 0, y le sumamos los 273. Y eso nos da, ¿cierto? 0 más 273 nos da 273.
Es decir, estos son los 0 Celsius. Y bueno, acá están los 100 Celsius, etc. ¿Ya? Una cosa que les quiero destacar, chiquillos. Si se fijan, acá delante de la temperatura del Celsius hay un 1. Eso significa que 1 grado Celsius es lo mismo que 1 grado Kelvin. ¿Sí? Es decir que yo aumenté la temperatura en 2 Kelvin es lo mismo que decir que yo aumenté la temperatura en 2 Celsius. Ojo, no significa que 2 Kelvin sean igual a 2 Celsius, significa que el aumento de la temperatura en 2 Kelvin es equivalente al aumento de la temperatura en 2 Celsius. Se los voy a poner con un ejemplo. Bien cortito. ¿Ya? Díganme alguna temperatura entre 0 y 100 de Celsius. Cualquiera. 67, 8, 50. Ya. Ya el promedio es. Ya voy a tomar 67 y 8, las dos primeras. 67 Celsius y 8 Celsius. Entonces vamos a calcular la temperatura en Kelvin de las dos. La temperatura acá en Kelvin de estas es 67 más 273. Mira, igual da redondito eso. Claro. Son 80 y de 80 más 6 son 340, creo. Kelvin. Sí, 340. Y esta acá, la temperatura en Kelvin, esta tiene que ser 8 más 273, que eso va a dar 200, son 7, 81, ¿no? Claro. Perfecto. Ya, Kelvin. Entonces calculemos. ¿Cuánto es? Ya, pero pongámosle el nombre. Pongámosle esta T1 y esta pongámosle T2. T2 menos, ¿cuánto es T1 menos T2? En Celsius. T1 menos T2 en Celsius es 67 menos 8. Eso da 59, ¿no? 59 Celsius. Creo que está correcto. Me vais confirmando, Arthur, ¿cierto? ¿Sí? ¿Va todo bien? Ya. ¿Y cuánto es T1 menos T2 en Kelvin? T1 menos T2 en Kelvin es nuevamente 59. 59 Kelvin. Entonces, si se fijan, las diferencias de temperatura en Celsius son las mismas que las diferencias de temperatura en Kelvin. Es decir, están graduadas de la misma manera. No sé si se entiende. Se entiende que 1 grado Kelvin es equivalente a 1 grado Celsius en graduación. Ya, ¿se entiende ese concepto, chiquillos? Porque de hecho, muchas veces, no sé, típica pregunta. Un día, no sé, hubieron, no sé, 20 grados Celsius, 20 grados Celsius en la máxima, y no sé, 8 grados Celsius en la mínima. ¿Cuánto fue la variación de temperatura en Kelvin? Y ahí lo que ustedes hacían era transformar los 20 a Kelvin y los 8 a Kelvin y ahí restaban, siendo que pueden restar directamente el 20 con el 8. No sé si me entienden. Ahí la respuesta es 20 menos 8, eso es 12. Y la respuesta sería 12 Kelvin. Directamente. Porque las variaciones de temperatura son idénticas entre ambas escalas. Ya. Eso es lo que les quería hacer hincapié. ¿Ya? Entonces voy a volver al PowerPoint. Bueno, acá, chiquillos, primero, ¿cómo Kelvin determinó que que la temperatura más baja era menos 273 Celsius? Entonces, ¿cómo lo determinó él? Él hizo una medición. Él medía el volumen de los gases versus la temperatura. Y ustedes saben que a medida que aumenta la temperatura de un gas, aumenta su volumen.
¿cierto? Si ustedes calientan un globo, el globo va a aumentar su volumen hasta que explote. Sí, es un experimento súper sencillo. Entonces, ¿qué es lo que...? O si ustedes meten un globo en hielo, el globo va a achicar su volumen, debido a que es inverso. Ujú. Entonces, para los distintos gases, él midió y él se preguntó, ¿cuál es la temperatura al que el volumen de los gases es cero? Y él vio que todas las curvas, no sé, pues fuera esto helio, fuera esto hidrógeno, fuera esto, no sé, otro gas fácil, el nitrógeno, todos los gases, ¿cierto?, convergían en el mismo punto a su volumen cero. Y ahí Lord Kelvin dijo, no, esta cuestión tiene que ser algo más grande, ¿cierto? Porque, chiquillos, o sea, igual es mucha coincidencia que todos vayan al mismo punto. Entonces él determinó, ¿cierto?, que esta es la temperatura más baja que se puede establecer en el universo, que son los menos 263, y ahí él estableció los 0 Kelvin, ¿ya? No, El no es que, Lord Kelvin. no es que se llamara Lord, sino que es un título que se les da a los ingleses. Ujú. Tú cuando eres como noble y te dan como esos títulos raros que tenían los europeos, se les pone Lord, ¿ya? No me acuerdo. Como Sir Newton. Sir Newton, sí, Sir Isaac Newton, sí, era un señor Isaac. Es que voy a buscar el nombre de Kelvin, no sé cómo se llama. Juan. A ver, a ver, busquémoslo rápido. Para ponerle nombre. Se llamaba, imagínate, de hecho, Kelvin es un título honorífico. ¿Qué? Es un título honorífico. Se ¿Cómo va a llama, ser honorífico? se llama William Thompson. Yo la me da bola, ¿eh? Sí, se llamaba William Thompson. Ahí estaba mirando. Kelvin debe ser una localidad de Inglaterra, po. Yo creo que él era el lord de la... A ver. Primer varón de Kelvin se llama. Ya. Kelvin es una cuestión. Bueno, ya, ya no importa. Oye, todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días se aprende algo nuevo, tal cual. Ya. Entonces vamos a aprender ahora, muy, muy rápido, cómo se pueden hacer, porque, bueno, la conversión de Celsius a Kelvin es súper fácil, es una suma. Vamos a aprender qué es lo que pasa cuando las equivalencias no son tan sencillas. Entonces, en una escala de otro país, vamos a llamar país X, cuando la escala Celsius marca 0, la escala X de ese país marca 20 grados X. Y cuando la escala Celsius marca 20, la escala X marca 45. Nos preguntan, ¿cuánto marcará la escala Celsius cuando X marque 95? ¿Y cuánto marcará la escala X cuando la escala Celsius marque menos 24? Y acá de hecho tenemos un resumen. Esta es la información que nos da. Cuando Celsius es 0, X es 20. Cuando Celsius es 20, X es 45. Ujú. Y nos preguntan, ¿cuánto marca Celsius? Vamos a ponerle, no sé, una letra A. ¿Cuánto vale A cuando X es 95? ¿Y cuánto es ese valor B cuando Celsius marca menos 24? Ahí está medio complicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué harían ustedes primero que nada? Esto lo subí en un video, chiquillos, así que... Pero los que no vieron el video, ¿qué harían ustedes? Regla de tres. Ya. Probemos. Una Probemos. buena idea. Ya. Probemos una reglita de tres. Me hago bolita y lloro. Esto pues, de hecho, al Demra le gustaba hacer estas preguntas porque son medias creativas. ¿Ya? Entonces no es como tan fácil llegar y aplicar fórmulas. ¿Ya? Pero fíjense, la regla de tres es fácil. Y qué verga no puedo escribir. Ahí sí. Ya. Por ejemplo, hagamos para el primero.
0, flechita, esa 20, como A, esa 95. Eso sería una idea según lo que entendí. Ya, pero acá ustedes van a ver, ¿cierto? Varios problemas. ¿Qué es lo que pasa con esa proporcionalidad? Si uno hace una regla de 3, el valor de A sería la multiplicación cruzada 0 por 95 dividido 20, y eso es 0. Ya, pero fíjense si lo hiciéramos con la otra. 20 es a 45, como A es a 95. Entonces acá A es el 20 por 95 dividido en 45. Eso. Eso al tiro lo hago, lo calculo. 20 por 95 dividido en 45, eso da 42,2. Ya, igual raro. Igual yo sospecho. Ujú. Hay una contradicción ahí, pues. Ahí tenemos una contradicción. Entonces, lo que ustedes están asumiendo, chiquillos, es que estas escalas son proporcionales y ustedes están asumiendo que tienen el mismo cero. Cuando ustedes hacen una proporcionalidad directa, ustedes asumen que las cosas tienen el mismo cero. Y esto es falso. Estas dos escalas no tienen exacto. Fernanda, esa es una muy buena idea, buscar la pendiente del gráfico X versus C. Ujú. Esta, chiquillos, cuando ustedes, ¿qué les permite a ustedes hacer la regla de 3? ¿Qué les permite? Al tiro les voy a explicar qué les permite a ustedes usar la regla de 3. Ustedes tienen, ¿cierto? En un gráfico, en una proporcionalidad directa perfecta, ustedes tienen que, el gráfico que relaciona las dos cosas, ¿sí? Es súper sencillo. Es decir, los dos gráficos parten en el mismo punto que el 0. Entonces ahí ustedes pueden hacer esa S como S, esa S, porque si se fijan ustedes están haciendo como una proporcionalidad de triángulo. Pero no es tan fácil hacerlo cuando la línea no pasa por 0. Cuando la línea no pasa por 0 tenemos que hacer un método un poco más complejo. Así que este método está malo. ¿Ya? Entonces ya les voy a mostrar los métodos que podemos utilizar para hacer esto. El primero es el método geométrico. ¿Ya? Yo le pongo método geométrico, no es que se llamen así, ¿ya? Así que para que no me maten, para que no traten de buscar este método en los libros, yo le puse método geométrico porque para mí es más fácil así. ¿Tiene la tilde geométrico o no? Que no veo. Sí, tiene la tilde. Ya. Sí. Es que justo el zoom a mí me tapa esa parte, pues entonces yo dije, no, me van a funar. Ahí por... Ya, entonces lo primero que ustedes hacen, chiquillos, hagan un gráfico de las temperaturas. Hagan un gráfico de la escala X y hagan un gráfico de la escala C. Y pongan los puntos. Entonces el primer punto, el punto cuando Celsius vale 0, X vale 20, es el primer punto. Y cuando Celsius vale 20, X vale 45. Y ustedes asumen, ¿cierto?, que tiene una dependencia lineal. Y se fijan, no pasa por el 0 la cuestión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos va a ser triángulos. Vamos a hacer triángulos bonitos. Ya les digo, este es el método geométrico, chiquillos. Ya vamos a hacer la función. Seba es el otro método. Pero hay algunos años que a los alumnos no les gusta el método de las funciones, y entonces voy a hacer el método geométrico. Entonces tratemos de buscar el ejercicio donde nos piden cuánto es a 95. ¿Cuánto es a 95? ¿Cuánto es la temperatura en Celsius a 95? Si se fijan, estos son los puntos que ya conocemos. Conocemos ese punto y queremos saber cuánto vale ese punto de ahí. Y se fijan, chiquillos, se forman triángulos proporcionales. Si se fijan, este triángulo de acá, este triángulo, el triángulo rojito, es proporcional al triángulo grande, que es el triángulo en azul que voy a poner acá. ¿Se fijan? ¿Les pasaron este tipo de geometrías matemáticas, chiquillos? ¿Les pasaron esta geometría? Como proporcionalidad de triángulo rectángulo. Ya. Entonces este es un típico, esto tiene un nombre de teorema, ¿o no? Bueno, no sé. Son triángulos semejantes, pues. Son triángulos semejantes, Sí. ¿ya? Entonces, déjame ver primero cómo plantea la proporción. Acá t menos 0 es a 20. Ya.
ellos hicieron, al tiro les digo cómo se hizo la proporción, lo voy a poner en amarillito. El grande es al chiquitito. Oye, se ve súper poco el amarillo. Cambia Ya. el color. Sí, ya lo voy a cambiar. Perdón, perdón. No. Borré el rojo. Ya voy a poner el morado. Ya. El grande es al chiquitito, que era el rojo que borré. Es decir, ¿cuánto mide el grande? El grande mide TC menos 0, ¿cierto? O sea, va a ser TC menos 0, es al chiquitito. ¿Y el chiquitito cuánto mide? 20 menos 0. Eso mide el chiquitito. Entonces, acá si quieren usarlo x menos 0, es a 20, como el grande ese de ahí, esa al chiquitito de acá. ¿Cuánto mide el grande? 95 menos 20, ¿sí? 95 menos 20, que es el que está acá arriba. Dividido en el chiquitito. ¿Y cuánto mide el chiquitito? 45 menos 20. 45 menos 20 es 25. Entonces ahí está la proporción. T menos 0 es a 20, como 95 menos 20 es a 25. Si ustedes acá despejan, lo voy a hacer acá en texto. No, ¿cuánto es 95 menos 20? Eso es 75. ¿Ya? Entonces acá se saca, ¿cierto? Les va a quedar T, porque T menos 0 es T, dividido 20, tiene que ser igual a 75 dividido en 25. ¿Ya? Entonces T tiene que ser igual a 75 dividido 25, entre paréntesis, multiplicado por 20. ¿Ya? Y creo que acá uno puede simplificar 75 dividido en 25, creo que es 3. ¿Sí? Y 3 por 20 es 60. Entonces, cuando la escala X marca 95, la escala C marca 60 grados Celsius. Tiene sentido, ¿cierto? Pregunta, ¿se entendió cómo hice esta proporcionalidad de triángulos o no se entendió? ¿Ya? Ya, muy largo. Pero sí, pero chiquillos, ustedes vieron que ninguno, ni 0 ni 42,2 funciona. Sí creo que es tales. Bueno, no sé. Puede ser. Puede ser que es tales. Es que sabes que no me acuerdo de los teoremas, porque de verdad que chiquillos, yo salí del colegio y jamás me volvieron a preguntar de nombres en mi vida. Entonces, no, es que nunca después volví a ver estos teoremas formalmente, ¿ya? Pero eso. Yo Ya, veo tales el próximo año, así que ya. aún no me acuerdo. Geometría. Ya. Entonces, eso. Ya. Y de hecho lo pueden hacer, la respuesta es 60 y el otro es menos 10. El que lo quiera hacer por este método, lo puede hacer. Voy a explicar el otro método ahora. ¿Ya? El otro método es el método que yo le llamo ecuación de la recta. Ya, entonces, ¿qué es el método de la ecuación de la recta? Ustedes se acuerdan de la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, que y, es decir, la variable que va en el eje y, tiene que ser igual a m, que es la pendiente, multiplicada por la variable que va en el eje x, más n. ¿Ya? Entonces, ustedes, primero acá, es una confusión de notación. Acá, ¿qué variable va en el eje y? En el eje y va la variable x, ¿cierto? Va la temperatura x. Vamos a ponerle, en el y van los grados X y en el eje X van los grados Celsius. Para que no se confundan, ¿ya? Entonces ahí va a ir X y ahí va a ir C. Entonces nuestra ecuación de la recta nos va a quedar, los grados X van a tener que ser igual a la pendiente multiplicado por los grados Celsius más N. Esa es la ecuación de la recta que nosotros queremos sacar. ¿Y qué es lo que vamos a sacar con esta fórmula, chiquillos? Nosotros vamos a sacar una fórmula para convertir. Vamos a sacar una fórmula para convertir de X a C. ¿Ya? Entonces, lo primero tenemos que calcular la pendiente y tenemos que calcular el coeficiente de posición. Entonces, ¿cómo se calculaba la pendiente? La pendiente se calcula como la diferencia en Y dividido la diferencia en X. ¿Ya? Entonces, acuérdense que la diferencia en Y es, no sé, un I2 menos I1
Y la diferencia en x tiene que ser x2 menos x1, donde este punto va con ese punto y este punto va con ese punto. Entonces necesitamos, para calcular la pendiente, necesitamos dos puntos. ¿Qué puntos voy a usar para calcular la pendiente? Voy a utilizar este punto de acá y voy a utilizar este punto de acá. ¿Cuánto es la diferencia en y? Va a ser este punto acá arriba, que es 45, menos ese punto de acá abajo, que es 20. Es decir, 45 menos 20. Correcto. Y la diferencia en x tiene que ser este punto acá, que es 20, menos este punto acá, que es 0. 20 menos 0, que es 20. Entonces acá la pendiente nos va a quedar 25 veintavos, que son 5 cuartos. ¿Se entiende, no? ¿Dudas cómo calcular la pendiente, chiquillos? ¿O todo bien? Porque es súper importante que sepan calcular la pendiente. ¿Ya? Y no solo para esto, para matemáticas también. ¿Ya? ¿Ya? El coeficiente de posición, si se fijan, acá me lo saqué del bolsillo. ¿Por qué digo que el coeficiente de posición es 20 directamente? Y no hice ningún cálculo. ¿Qué era el coeficiente de posición de una recta? Exacto, es donde cortan el eje Y. Y acá, ¿dónde cortan el eje Y? En 20. Entonces directamente lo tenemos del gráfico. ¿Ya? Entonces la ecuación de la recta nos queda x, que es la variable Y, la pendiente, que es 5 cuartos, los celsius, que es la variable x, más el coeficiente de posición, que es la variable de esa. Entonces, ¿cómo se calcula? Yo quiero saber cuánto es la temperatura X cuando la temperatura Celsius es menos 24. Entonces, cuando C es igual a menos 24. Entonces, 5 cuartos multiplicado por menos 24 más 20, y eso da menos 10 grados. Es decir, marca los menos 10 de la respuesta. Chiquillos, este protocolo también, no sé qué protocolo les complica menos. Si el de los triángulos, o el de los, o cómo se llama, o el de los, o el de la recta. Cualquiera de los dos igual son más o menos como de la misma longitud. ¿Ya? El de los triángulos le gusta a la Carla. Y a ustedes les gusta este. No sé. Acá cada uno a su gusto. Igual, chiquillos, acá, ¿cómo sería con los triángulos? Ustedes tendrían que hacer este triángulo de acá, si se fijan. Este triángulo de acá sería proporcional a este triángulo de acá. ¿Sí? Tendrían que hacer esa proporcionalidad. Ese triángulo de ahí, esa S de ahí, de abajo. Entonces tendrían que hacer, como para cambiar de color, S, esa S, como S, esa S. Y también les saldría, ¿ya? Cualquiera de los dos métodos, chiquillos, funciona, pero tienen que ser súper cuidadosos. Yo uso, por ejemplo, a mí me gusta usar el de la ecuación de la recta porque lo encuentro que es muy ordenado, ¿ya? A mí me gusta, ¿ya? Y aparte que uno saca como la fórmula explícita. Uno saca la fórmula explícitamente. En cambio, en el método anterior, como que queda medio raro, queda la conversión nomás. De acá uno puede derivar también la fórmula, sí. De acá tú puedes despejar la fórmula, pero bueno, no sé, acá el que más le convenga a quien sea. ¿Ya? Bien. Entonces nos vamos a la última parte de la clase. ¿Algún comentario extra, Artur, o alguna duda, chiquillos? Antes de que pasemos a la última parte de la clase. ¿No? Estaba pensando en los Fahrenheit, que al final que teníamos que los Celsius y los Kelvin tenían esta relación de que son como de la misma magnitud los cambios de temperatura. Es que la El pendiente Fahrenheit, 1, sí, claro. Entonces, eso es la pendiente 1, eso la mismo. pendiente 1. En los Fahrenheit Pero no sé cuánto era los Fahrenheit, como 32 octavos, una cuestión así, como 5 era novenos, 5 novenos, creo que era. 5 novenos, una cuestión así. Sí, Entonces, es terrible fea la conversión, pues, sí, porque pasa justo lo que pasa anteriormente. exacto, exacto, exacto. De hecho, chiquillos, si ustedes quieren hacer la conversión de Fahrenheit a Celsius, hay que seguir este protocolo, ¿ya? Pero hay gente que sabe la fórmula de memoria, pero yo jamás me la he aprendido de memoria, jamás, ¿ya? Así que es que yo soy muy anti sistema gringo, porque es una pérdida de plata.
porque de hecho la industria estadounidense, chiquillos, ustedes saben que los estadounidenses producen muchas cosas para el mundo, entonces ellos producen, en vez de producir un único producto que tenga las medidas del sistema gringo, y producen otro producto que tenga la medida del sistema métrico, ¿sí? O sea, se gasta harta plata en eso. También los medicamentos se hacen en el sistema internacional, por regla. Todos los medicamentos se hacen. Entonces los gringos, como son tan... les cuesta un poco las matemáticas, cuando lo convierten a su dosis, eh, lo hacen mal. Entonces un montón de casos anuales, Estados Unidos es el caso donde se hacen más sobredosis de medicamentos en todo el mundo. Y después problemas de conversiones. Y otra cosa, un satélite gringo también falló por no usar el sistema. Creo que se perdió y se perdieron como tantos millones de dólares porque se convirtió mal. Creo que sí, creo que sí. Creo que escuché ese caso. Entonces, y eso es conversión del sistema gringo al sistema. Entonces, también es como un tema de que Fahrenheit no me agrada para nada. Entonces, no, y como no les preguntan en la PSU, no lo mencionamos mucho. ¿Ya? Pero yo antes lo hacía como ejercicio. En vez de hacerlo con la escala X, lo hacía con el Fahrenheit para convertir. Ahí sí que hay que investigar, Arthur. No me acuerdo qué satélite se murió por la falla de conversión. No sé cuál. Ujú. Ya, entonces terminamos la clase. Esto es súper cortito, chiquillo. ¿Ya? Muy cortito. ¿Qué hora es ya? Ah, oye, pasó rápido la hora. Sí, es que partimos a las 6:30, pues, como A nunca. ver, Entonces, ya vimos, ¿cierto?, que el calor puede producir muchos cambios en la materia. Puede producir cambio de color, que eso en general es reacción química, cambios de fase, que lo vieron con Arthur la vez pasada, cambio de la resistencia eléctrica, que eso antes creo que en el electivo todavía, bueno, no sé. Es como la resistividad, también, bueno, después discuto eso mesa, o sea, F mesa, F. Cambio de la magnetización, puede producir, ¿cierto?, un desorden. Eh, y, ¿cierto? El último cambio que nosotros vamos a ver, ¿cierto? Va a ser la dilatación. Es decir, que los cuerpos se pueden agrandar o se pueden contraer debido al calor. Ya. Entonces, el primer, ¿cierto? La dilatación es causada por el aumento de la temperatura de un cuerpo. Al aumentar la temperatura de una sustancia, aumenta la energía cinética de las partículas que la forman, provocando un aumento en su volumen. Es decir, cuando ustedes tienen bueno, no sé cómo hacerlo bien, pero imagínense, ¿cierto? Las partículas de este audífono se agitan más, entonces el cuerpo tiende a expandirse hacia afuera. Entonces se alarga la distancia. Ujú. En caso contrario, ¿cierto? Si la temperatura del cuerpo disminuye, entonces la distancia del cuerpo se achica. Estos cambios, chiquillos, son muy chicos, es milimétrico. Son unos cuantos milímetros nomás. A lo más centímetros, pero ahí tiene que ser muy brígido para que sean centímetros, porque es muy chico el cambio, entonces ustedes no es tan fácil percatarse a simple vista, pero se ve en ciertas cosas de la cotidianidad cómo afecta la dilatación. Por ejemplo, creo que en verano pasa que las puertas, ¿cierto?, se traban porque el metal, ¿cierto?, aumenta su volumen. Cuando aumenta su volumen, ¿cierto?, la puerta se tiende a trabar más. eh, los que alcanzaban a vivir en casas de madera eh, y de esas maderas viejas que quedan sueltas, la madera en invierno se contrae, entonces el piso cruje solo cuando es de noche usualmente, y es porque hace más frío, entonces se contrae un poco, ¿ya? Yo viví en una casa con piso de madera por harto tiempo, entonces las cruje. vías de los trenes, claro. La Las vía de vías de los los trenes, trenes están separadas cuando las ponen, no están puestas una junto a la otra, porque en días muy calurosos podría ser de que las cuestiones se explotaran por la sí. presión. De hecho, ya vamos a mostrar una foto. Antes se veía eso, que las vías del tren se doblaban.
pero después, ahora ninguna le pasa eso, ¿ya? Porque los ingenieros, ¿cierto?, aprendieron. eh, eso. Los, o sea, ¿a qué te refieres con eso, Carla? Yo no sabía eso, que la gente que toca instrumentos de metal les pasa cosas con la dilatación. Cambia el tono, ¿Cambia el tono? sí, se desafinan los instrumentos de metal. Chanfle. Oh, fuerte. Eso, mira, yo... mm, Buena, qué bacán. qué bacán, increíble. Yo aprendo cosas, o sea, tiene sentido, po, pero no había pensado en esa aplicación. Muy bien. Todos los años aprendo algo nuevo. Ujú, Claro. Y también hay una cuestión súper interesante con el edificio, que, digo, igual lo va a ver después, digo, lo va a ver acá mismo, que el coeficiente de dilatación después, ujú. que el, pero está la suerte, por así decirlo, de que tanto el concreto como el acero que se utiliza tienen los mismos coeficientes de dilatación. Porque, ¿qué pasaría si es que, por ejemplo, el acero que se utiliza para las fundaciones y el concreto te dicen distinto? Entonces crecerían de distinta manera y se podrían romper los edificios, podrían caerse. Mira, mira tú. Creo que ¿Sí? ahí, ahí creo que lo vamos a ver. Bueno, mira, acá la dilatación, ¿cierto? Un poco. Acá habían ejercicios bien entretenidos. Que a mí me hicieron en el colegio, mi profe. Que esta fue la primera prueba de física en la que me fue bien en la vida, porque estudié, ¿ya? Así que le tengo mucho cariño a esta materia. Entonces, en la dilatación aumentan todas las distancias del cuerpo. Entre comillas, como decir que el cuerpo crece hacia afuera. Ujú. Entonces, por ejemplo, los orificios, que uno podría pensar que este orificio podría crecer hacia adentro, ¿sí? No, y el orificio se agranda con la temperatura. De hecho, a mí me hicieron un ejercicio, ¿cierto? Que me preguntaban si una bola de metal cabía en un orificio, ¿cierto? Si se aumentaba la temperatura, pues entonces tú tenías que saber, o sea, imaginarte, y a mí la profe no me había dicho si el material crecía hacia adentro o hacia afuera, pues. Entonces yo como que de chiripa le achunté a que crecía hacia afuera, y es como lógico, pues, porque el material se expande hacia afuera. Ujú. Entonces todas las distancias crecen, ¿ya? De- entonces, y se fijan acá, en el ejemplo existen distintos tipos de dilatación. Existe la dilatación lineal, ¿cierto? Que es donde crece una sola dimensión del cuerpo. La dilatación superficial es donde tenemos un cuerpo que tiene dos dimensiones muy grandes, entonces las dos dimensiones crecen. Y tenemos la dilatación volumétrica, que son los objetos que tienen las tres dimensiones predominan, ¿cierto? Largo, alto y ancho, ¿ya? Realmente esta de acá es la que siempre pasa, la tercera, ¿ya? Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, eh, no sé, pues, por ejemplo, en las láminas delgadas, lo voy a poner con el cuaderno, el espesor, ¿cierto? El espesor de esta parte es muy chiquitito. Entonces vamos a ver que dependiendo del largo inicial o del espesor inicial, es cuánto se dilata. Ujú. Entonces, como esto es chico, esta dimensión no sufre grandes cambios. Las dimensiones que sufren el cambio son, ¿cierto? Este lado y este lado. Y lo mismo en objetos lineales, po. Por ejemplo, en objetos lineales como las cuerdas, el grosor del cable no se afecta en gran cantidad porque la dimensión es muy chica. Entonces, se afecta, ¿cierto?, en mayor cantidad el largo, la dimensión que es más larga. ¿Ya? Ya. Deme un segundo, chiquillo. Francisco, ¿puedes recoger a la canela? Ayudarla para... Sí, perdón, es que, miren, yo tengo un perro que es muy viejito, entonces se cae, porque no sé, a veces no se puede parar en sus caderas, ¿ya? Así que ahora está tirada en el suelo y me dio pena. Entonces, de hecho, las patitas que se escuchan allá atrás es como las de ella. Así que eso. Sí, tiene 18 mi perra, 18 años. 18, careta. Caleta. Sí, por eso está así. Por eso está así. Sí. Igual yo nunca estoy en el living. Hoy día justo estoy en el living porque mi mamá quería acostarse en la pieza, entonces me echó acá y justo está tranquilito acá, entre comillas. Entonces por eso me doy cuenta y veo a la canela más de cerca.
Bien. Bien, finalmente, chiquillos, la dilatación lineal, ¿cierto? ¿Cómo se hace, cómo se cuantifica este cálculo? Ujú. Eh, la dilatación lineal es el cambio en la longitud, ¿sí? Por ejemplo, esta es la longitud final y esta es la longitud inicial. Delta L se calcula como la longitud final menos la longitud inicial, ¿sí? Eso es delta L. ¿Y de qué depende delta L? Delta L depende de alfa, que es el denominado coeficiente de dilatación, depende del el cambio de la temperatura que sufre el cuerpo, es decir, mientras más drástico el cambio de temperatura sea, mayor va a ser la dilatación, y también depende del largo inicial. Es decir, mientras más largo sea el cuerpo inicialmente, más se va a elongar. Y viceversa, mientras más pequeño, ¿cierto?, sea el cuerpo, eh, más, ¿cierto?, menos se va a dilatar. De esos tres factores depende. Uh-huh. Entonces, la dilatación lineal, ¿cierto?, sean hilos, cables, cuerdas, etcétera, y acá tienen eh, distintos coeficientes. ¿Tú cuál decías que era parecido? El del acero con el concreto. Con el concreto. El acero es 11,5. Pero si fijan, por ejemplo, el aluminio es más. El aluminio se estira más que, por ejemplo, que el acero. Y eso tiene ciertas aplicaciones, chiquillos. Había una pregunta súper típica que no sé, po. Imagínense que esto de acá es aluminio. Y no sé, pues lo junto con una barrita de acero. Ujú. Pongamos que esto es acero. Si yo aumento la temperatura, ambos objetos se le aumenta la misma temperatura. ¿Qué le pasa? Pegado, ¿cierto? Están pegadas. Las barritas están pegadas. ¿Qué va a pasar? Esa era una pregunta muy clásica de la prueba de la antigua PSU. No sé si lo vayan a preguntar ahora, pero era un ejemplo cualitativo. ¿Qué va a pasar? No, pero están pegadas. No puede una crecer así separada de la otra. O sea, podría pasar eso si se rompe la soldadura, ¿ya? Pero una va a estar más grande. Exacto, Carla. Esa es la intuición. Muy bien, se crece hacia el lado. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá, ¿quién crece más primero que nada? Va a crecer más el aluminio. Entonces, esto lo que va a pasar, chiquillos, es que esto va a hacer esto. Ujú. Al tiro le explico por qué. La barrita se dobla, ¿sí? ¿Y por qué se dobla? Porque como el aluminio se dilata más, el aluminio, ¿cierto? El lado de afuera, ¿cierto? Tiene un largo más grande, ¿cierto? Que refleja la mayor dilatación que el lado de adentro. Y el lado de adentro se dilata menos. Pero los dos se dilatan. Y como la soldadura no se puede romper, ¿cierto? El material que se dilata más se dilata en la parte de afuera y esto de acá se dilata en la parte de adentro, el que menos se dilata. ¿Le hace sentido, chiquillo, esto? ¿O les parece muy raro? De hecho, esto se utilizaba, chiquillos, para medir temperatura. Se usaba, por ejemplo, acá estaba la temperatura cero, entonces cuando aumentaba la temperatura, la aguja se doblaba simplemente, ¿cierto? Por que se doblaba hacia un lado el termómetro. Ujú. En realidad estos termómetros que son como... ¿Cómo son? Estos que son un medidor así, po, que no son Ujú. termómetros de mercurio, sino que tienen adentro conductores térmicos de no sé qué material son, que se doblan y se modifican de acuerdo a la dilatación de temperatura. Y ahí Exacto. y en realidad miden con mayor precisión los cambios de temperatura que los termómetros de mercurio y todo eso. Sí. Porque no dependen, por ejemplo, por ejemplo, del vidrio, que el vidrio se dilata poco, chiquillos. Si se fijan, tiene uno de los coeficientes de dilatación más chico, pero se dilata igual. Entonces, por ejemplo, los termómetros de mercurio y de alcohol, también el mercurio se dilata. O sea, el vidrio se dilata con el mercurio.
Eso trae error en las mediciones, y también la medición del volumen es más inexacta, etc. ¿Ya? Bien, después viene, ¿cierto?, la dilatación superficial y volumétrica, ¿cierto? Que el cálculo es súper parecido, chiquillos, ¿sí? O sea, la dilatación superficial, delta S, se calcula como la superficie inicial, en este caso beta, que es el coeficiente de dilatación superficial, por el cambio de la temperatura. Y beta se relaciona con alfa, que es 2 veces, porque la dilatación superficial la podemos entender como 2 veces una dilatación lineal, una en cada dimensión. Y la dilatación volumétrica, el cambio en el volumen, se puede calcular como delta B por B sub 0, o en este caso gamma, aquí el coeficiente de dilatación volumétrico, por delta T. Y en este caso gamma se puede modelar, ¿cierto?, como 3 dilataciones lineales. ¿Por qué resumí esto un poco? Porque es muy poco probable que les pregunten esto tan detalladamente, solo cualitativo. En el modelo de este año hay un gráfico, de hecho. Hay un gráfico de esto. Ningún cálculo, puro cualitativo. De hecho, viendo esta ecuación, ¿cómo sería el gráfico del largo en función de... Acá depende de lo que queremos graficar. ¿Cómo se vería un gráfico del largo? ¿Cómo se vería un gráfico del largo versus la temperatura? ¿Y cómo se vería un gráfico de delta L versus T? ¿Alguien me lo puede predecir? En condiciones constantes, con alfa y L0 fijos, ¿cierto? Lo único que cambia es temperatura. ¿Cómo se vería un gráfico? ¿Una curva? ¿Y por qué sería una curva, Carla? Igual todo gráfico es una curva. Ah, ¿verdad? Recto paralelo al eje X, ¿ya? ¿Alguna otra idea, chiquillos? Mm, O sea, chi- ojo, si un gráfico es curvo, ojo, que hasta las rectas se les dice que son curvas. Pero si un gráfico es curvo, es decir, tiene una, no es recto, eh, la variable dependiente, que en este caso sería t, tiene que tener un exponente distinto de 1. Si el exponente es 1, chiquillos, en este caso la temperatura está elevada a 1, el gráfico siempre va a ser una recta. Siempre. Y entonces el gráfico le soplo que ese va a ser así y este acá va a ser así. Este parte de 0, el de delta L versus T parte desde 0 y este parte desde un punto normal porque, porque va a partir desde el largo inicial. El gráfico del largo del objeto a medida de la temperatura va a partir siempre del E0. Eh, porque es su largo inicial. Entonces, cuando la temperatura, digamos que esta es T0, la temperatura inicial, el cuerpo va a tener un largo inicial y va a aumentar linealmente. ¿Por qué va a aumentar linealmente? Porque la temperatura está elevado a 1. Eso es un análisis sencillo que tiene que pasar. Y acá va a ser lo mismo. Esto va a ser delta L versus T. Ya. Eso puede pasar por varias razones. En general, puede ser que el material, por ejemplo, empiece a cambiar de fase. Claro. Se puede fundir. Se puede fundir. Entonces ahí puede pasarle varias cosas. ¿Mm? Se puede fundir, entonces ahí ya no se va a comportar como nosotros queremos. Claro, Comportar claro, muy... y las ecuaciones para los líquidos y los gases son distintas para los sólidos. Sí, de hecho, esta ecuación solo... Bueno, sí, yo creo que solo sirve para sólido esto. Sí. Sí. No sé si para líquido.
Ya, para los gases no. No, Eso para sí. los gases, derechamente no. ¿Ya? Pero eso. Pero, por ejemplo, puede pasar que si L se mantiene, no, probablemente nunca pase eso. Siempre se va a modificar el volumen cuando cambia la temperatura. Puede surgir cambios drásticos, pero nunca se va a mantener continuo. Hubo una vez una pregunta en la PSU que yo la encontré media tramposa, que era de L versus el tiempo. Entonces, ahí pueden pasar cosas, ¿sí? Ahí puede pasar eso. ¿Por qué? Por ejemplo, imagínate que tú puedes, de este gráfico, de L versus el tiempo, tú puedes asumir que en este rango, tanto en ese rango como en ese rango, la temperatura se está aumentando. ¿Por qué la temperatura se está aumentando? Porque la longitud aumenta, pues. El cuerpo se está alargando, entonces tú puedes asumir que el cuerpo se está calentando. ¿Y qué podemos decir de esta parte de la curva? ¿Qué pasa con la temperatura cuando L se mantiene recto? ¿Qué podrían decirme? Se mantiene constante, porque ojo, esto no es temperatura, esto es tiempo. Voy a ponerle tiempo en segundos. Entonces ahí ustedes podrían deducir que ahí el cuerpo no se está calentando porque no se está dilatando. Entonces yo creo que ahí puede ir como, yo creo tu duda. Pero en un gráfico de respecto a la temperatura no puede pasar eso. ¿Ya? Eso. Ah, una cosa, chiquillos, una última pregunta antes de parar esto. Em, acá. En un gráfico, digamos, más fácil, en un gráfico de delta L versus la temperatura. Y ustedes saben que un gráfico que parte desde cero, ¿cierto? Porque cuando la temperatura es la temperatura inicial, el cuerpo no se ha dilatado nada. ¿Qué significa la pendiente de este gráfico? Pueden apoyarse en la ecuación. Ya. Es casi el coeficiente de dilatación. ¿Sería solo eso? Es casi. Porque ¿qué es lo que acompaña a la temperatura? Lo que acompaña a la temperatura es alfa y algo más. El largo inicial. Exacto. Acá la pendiente es alfa por el largo inicial. Entonces ustedes pueden decirme que tiene que ver con alfa, pero también la pendiente depende del largo inicial. Entonces, por ejemplo, de hecho ustedes pueden tener dos alambres iguales. No sé, a ver, déjenme ver una cosa. O sea, ustedes pueden tener dos alambres iguales. Los dos están hechos de aluminio, los dos tienen el mismo alfa. ¿Sí? Y acá delta L. Pero pueden tener distinta pendiente. ¿Sí? Imagínate que los dos son el mismo, los dos son alambres de aluminio. Los dos son alambres de aluminio, pero tienen distinta pendiente porque tienen distinto largo. De hecho, alguien me podría decir, pongámosle acá números. Este es el alambre 1 y este es el alambre 2. ¿Cuál de los dos alambres es más largo? O sea, ¿cuál de los dos alambres tiene una longitud inicial más alta? ¿El alambre 1 o el alambre 2? El 2, ¿cierto? Porque la pendiente del alambre 2 es más alta, y como la pendiente del alambre 2 es más alta, significa que L0 es más. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque los dos tienen el mismo alfa, porque los dos son el mismo material. Entonces, ojo, incluso con un mismo material podemos tener gráficos de delta L distintos dependiendo del largo inicial. Así que nunca se confían del todo. ¿Ya? Y eso. Ah, bueno. Acá ahí están estos ejemplos bellos que estaban mencionando. Si se fijan antiguamente, cuando las vías del tren, cuando los científicos no sabían tanto,
las vías del tren se doblaban cuando aumentaban las temperaturas. Y esto era porque no se construían los fierros con separación. Entonces, desde ese entonces, desde que se enteraron, las vías del tren van con una pequeña separación para que no se doblen. Incluso los puentes, yo creo que todos hemos visto esto. De hecho, yo jamás me había cuestionado para qué era eso del puente. Jamás, jamás en mi vida. Y eso es para compensar la dilatación del hormigón, básicamente. El espacio para los días de calor y frío del hormigón. Así que, pero todos han visto eso, ¿cierto? Yo lo he visto en todos los puentes. Y jamás en mi vida me pregunté para qué servía hasta que hice clases en este curso. Y justo está ese ejemplo. O sea, bueno, esto ya remonta hace 5 años que vi este ejemplo, pero está súper interesante. Bien, acá. Esto sí que es el remate, chiquillos, para ya como irnos a acostar, ir a mimir. Siempre que se agregue calor y se aumente la temperatura, ¿ocurre dilatación del objeto? No, eso, no siempre. Y ahí tenemos, de hecho, el agua no es el único ejemplo, ¿ya? Pero el típico contraejemplo del DEMRE, ¿cierto? Es el agua, la cual se contrae en un margen de temperatura al agregarle calor. Y esto es la llamada anomalía del agua. Ojo, que hay otros materiales que también le pasa lo mismo, el agua no es única, ¿ya? Pero es el único líquido que hace eso, ¿ya? Eso es súper importante, es el único líquido que hace eso, pero por ejemplo, el caucho se contrae cuando se aumenta la temperatura, también, y ese es otro material, pero ese es un sólido. Miren, acá es súper, entre los 0 y los 4 grados, el agua, en ese rango de temperatura, el agua se contrae cuando aumenta la temperatura. Y acá se ve. Acá ustedes tienen el volumen y acá ustedes tienen la temperatura. Entonces, cuando ustedes llegan, esta temperatura acá son los 4 grados. Entre los 0 y los 4 grados, aumentate, pero el volumen baja. Es decir, el agua se contrae en ese rango y después vuelve a aumentar y se comporta como un líquido común y corriente. Esto es la densidad por si acaso. Acuérdense que la densidad tiene una dependencia inversa con el volumen. Entonces el agua más densa es a los 4 grados. Es decir, el agua más caliente a veces en ese rango de temperatura, ¿cómo se llama? Es más densa que el agua más fría. Así, what the fuck. Y esto permite muchas cosas. Primero que nada, lo que pasa es que en ese rango de temperatura, cuando el agua baja de los 4 grados, el agua comienza a prepararse para pasar al estado sólido. Entonces, cuando el agua pasa al estado sólido, el agua se ordena de tal forma que existe un espacio más grande entre las moléculas del agua. Eso significa que el volumen del agua, cuando se está preparando para pasar al estado sólido, porque ustedes saben que los 4 grados Celsius están muy cerca del 0 Celsius. Entonces, cuando el agua se está acercando a ese límite, el agua, cierto, se expande. Entonces, de hecho, si se fijan en este gráfico, fíjense qué le pasa al volumen del agua. El hielo tiene un volumen mucho más alto que el agua, ¿sí? Y es porque el hielo es menos denso que el agua. Y es porque se expande mucho. Y esta parte de acá simplemente pasa porque el agua se está preparando para adquirir la estructura del hielo. Bueno, esto permite, ¿cierto?, la vida de los lagos. ¿Por qué primero? Porque permite que el hielo flote en el agua, entonces solo el agua arriba se congela. Y el agua abajo, que es más cálida, ¿cierto?, permite que, ¿cierto?, que los peces puedan seguir viviendo en el agua líquida y que los peces no se congelen. Súper útil. Esto permite la vida en el mar. Y eso. Bueno, ahí se acaba la presentación, chiquillos. Pero súper... y aparte que otra aplicación interesante es que el hielo, chiquillos, es pésimo conductor térmico. Es pésimo conductor térmico, entonces cuando se cubre la capa de hielo, evita que el resto del lago se enfríe.
porque no permite la conducción del calor del frío hacia abajo. Es por eso que, por ejemplo, no sé si ustedes pensaron, ¿por qué los esquimales hacían iglú? Y es porque el hielo, ¿cierto?, es un buen aislante y permite que se conserve el calor adentro. Así que eso, bueno. Fin de la clase. Sus casitas de hielo. Sí, sus casitas de hielo. Ok. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos, con el resto de la materia? Ya, no vamos a alcanzar a revisar la guía, pero ya vamos a tener una clase de ejercitación. Ojo, chiquillos, por favor, les pido que hagan el control de cinemática, porque lo vamos a revisar la otra clase. ¿Ya? Háganlo, ¿ya? Por favor. Hagan el control, está en el drive. Lo voy a subir de nuevo ahora, ¿ya? Lo voy a catetear para que lo hagan. Les queda una semana entera. Si quieren lo pueden hacer, el lunes mismo lo pueden hacer, pero da lo mismo el puntaje que saquen. Pero quiero que se enfrenten ustedes solos. Y chiquillos, dice, ya, sí, lo voy a subir al tiro. El PPT dice que lo tienen que hacer en un tiempo. Si no pueden darse ese tiempo, háganlo por parte. El PPT no, o sea, el control no tiene límite de tiempo. No lo puse porque sé que pueden haber problemas de conexión, pueden tener problemas de que... Entonces no los quiero poner tiempo, ¿ya? Así que eso. Ya vayan a mil chiquillos, temprano. Voy a subir el PPT ahora y les voy a resubir el control. Les voy a mandar de nuevo el link. ¿Ya? Eso. Profe, no se vaya, profe. Sí, dígame. Profe, ¿se acuerda que yo le mandé un ejercicio? Ah, sí. Mira, veámoslo al tiro. Vámonos al tiro. ¿Ya? Ya. Esto va a quedar grabado. ¿Ya? Así que déjenme... ¿Ejercicio de qué? Es de temperatura, de calor. Mm. Sí, ahí está. ¿Esto es de la guía del Preu o es de otra guía? Otra guía del CPH. Ya, espérame, déjame guardar. La voy a guardar en el escritorio mejor. Y la puedo dar vuelta en el escritorio para poder verla. La Me puedo... da... Bam, 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 bam. Sí, los que quieran quedarse chiquillos, y bueno, chavalos que no. Eso. Chao. Sí, Arthur, si quieres también puedo... No, pero para que veáis la pregunta si quieres. Sí, sí, la quiero ver, la quiero ver. Ya, espérame, que no puedo abrir esta basura. Que se me demora en abrir. Ah. Arthur, ¿me escucho? Está ahí medio pegadito. Sí, no sé qué verga. Ah, que se quedó pegado, no sé por qué razón. Sí. La foto maldita. Está ahí para pantallazo. Sí, estoy pegado, me quedé pegado. Sí, está ahí pegado. Estoy muy pegado. No. No importa. Superamos. Catalina, sí, perdón los inconvenientes técnicos. Pero. Me decía, personaje. esto se está grabando así. Lo que podrías hacer tú, Arthur, es intentar compartirla tú. Claro, voy a guardar la cuestión y voy a compartir la cuestión. Sí, mientras para Deje que... grabar nomás. No, pero es que no puedo hacer nada, se me quedó pegado el Zoom. Así que bueno. Ah, pero ahora ya no te ves, digo, no sé de nada. Pero, profe, si se le pegó el Zoom, ¿puede cerrarlo y volver a entrar o no puede hacer eso usted? Es que no sé si puedo, si la grabación se va a guardar. A ver, Oye, no puedo compartir pantalla por si acaso. porque yo estoy intentando. Ya. Oh, no te hice co-host, Arthur. No. ¿Qué hago? Ya, espérame. Voy a intentar salirme y volver. No, no, ahí estoy. No, ya no. ¿Qué? No, salte que entra, po. Ya Mejor. voy a. Ya. Pongan música así.